Un saludo, hermanos, de nuevo estamos en el Devocional en Casa. Recuerden su historia, nuestra historia. Hoy estamos en el episodio número 3 de Ezequiel. Bueno, amor, ¿cómo estás? Muy bien, linda. ¿Cuál es el tema de este devocional que vamos a ver hoy? Bueno, como a ti te gustan los títulos, me he esforzado para ponerle algunos títulos. Este devocional de hoy se llama La responsabilidad individual del hombre, que entre otras es una doctrina muy importante. También muy controvertida. Sí, el título no es mío entonces, pero es un título. Vamos a estar en el capítulo 18, Sí. versículos del 1 al 4. ¿Tú quieres leer, por favor? Claro que sí. Dice la palabra del Señor. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. No entiendo muy bien cuando se refiere con este proverbio. ¿Quieres leerlo en otra versión? Sí, ¿te acuerdas que hablábamos que la formación de Ezequiel, muy culta para encontrarse con distintos géneros? Este es uno de estos ejemplos. Este es un proverbio muy común que tenían en Israel, inclusive el profeta Isaías también lo cita. Sí. Y voy a leerlo en otras versiones, como se darán cuenta y te darás cuenta que es bastante conocido. Dice Sí. así en la NTV: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Es como... Y voy a leerlo en otra que puede ser mucho más clara. Dice: los padres comieron uvas agrias y los hijos se le destemplaron los dientes. Ahora sí. Wow. Como cuando uno comía mango con sal, Sí, saliendo del y colegio. que el del lado literal se le templaba los dientes. Se le hace agua a la boca, ese sería. Sí, sí. Me llama mucho la atención, amor, ¿por qué escogiste este devocional? Bueno, esto me parece un texto muy importante porque va a tratar, o el proverbio, lo que quiere es corregir una teología, un pensamiento que ellos tenían sobre Dios, y ellos pensaban que estaban en el exilio y no era culpa de ellos. Imagínate hablando de un corazón rebelde, ¿no? Un corazón rebelde es así, es decir, todo el mundo ve y dice, pero es que a esta persona le está pasando eso, pues porque esto es muy evidente, pero la persona Claro. no se da cuenta y dice, no. Entonces ellos estaban en Babilonia y ellos pensaban que estaban allá de una manera y era injusto. Porque ellos pensaban, es que los que pecaron fueron nuestros padres, no nosotros. O sea, fueron nuestros padres los que pecaron en el desierto, fueron nuestros padres los que pecaron en el libro de Jueces, fueron nuestros padres los que dejaron muchas tierras sin conquistar, fueron nuestros padres los del becerro de oro, fueron ellos, nosotros no. La misma conducta de Adán y Eva, ¿cierto? Sí. Echarle la culpa a los demás. Sí. Sí. Entonces él dice, Dios es quien dice, ustedes están citando este refrán, que sus padres comieron uvas agrias y a ustedes se les destiemplan los dientes. Hay otra versión, la traducción en lenguaje actual dice como algo así como que los padres pecaron y ustedes pagaron los platos rotos. Y eso es un poco lo que está ocurriendo ahí. Y entonces Sí. Dios dice, ustedes no van a volver a pensar así. Y el texto sigue, animar a los hermanos a que lean, porque el texto completo puede ir más o menos hasta el versículo 23, pero lo que él quiere decir con esto es que ellos no pueden seguir culpando a nadie, y entonces él utiliza como un estudio de caso. Entonces Sí. un caso es, este es el papá que se porta bien, y entonces a su hijo se porta muy mal. Entonces la gente, entonces el pueblo dice, ajá, entonces el hijo recibe pues lo bueno del papá, como que recibe los efectos de un buen papá. Y él dice, no es así, cada uno tendrá que ver y dar cuentas por su maldad. Claro, dice como el alma que peque, esa morirá, y eso vuelve y lo repite en el verso 20, o sea, como esa claridad, o sea, no Sí. se confundan, el alma que peque, Sí. esa muere. Exacto, y el otro caso que él tiene es el caso de un papá corrupto con un hijo que no es corrupto. Y entonces, de nuevo, el auditorio, los hermanos le dirían, bueno, si el papá es corrupto,
y el hijo no lo es, no me enredé, ¿cómo es que estaba diciendo? Sí, entonces digamos que Ayúdame. tú dirías que el hijo, pues como que el papá recibiría bendiciones porque su hijo es bueno. Sí. O sea, no en ninguna de los dos casos, como Sí. que viceversa no se da. Sí, a ver si logro desenredarme para que este devocional quede entendible. Creo que hablar de proverbios no es fácil. Dos casos, un papá corrupto y un hijo inocente. Entonces el papá es responsable de su corrupción y el hijo es responsable de no haber tomado el camino del papá. Y ahora el otro caso que él plantea es al revés. Sí. Un papá que obró bien y un hijo corrupto. Claro. Y no pueden culpar al papá, el hijo no puede culpar al papá ni viceversa. Cada uno tiene que ser responsable. Esa es la idea general. Entonces un poquito como para confesar es que nosotros no podemos seguir más por este camino de autojustificarnos, de culpar a otros. Y esa es la primera confesión que propongo. Y creo que aquí hay muchas cosas prácticas. Mira, quiero que pienses en eso y los hermanos. La crianza, mire, vemos en consejería bíblica muchos padres que están con mucho miedo porque no quieren traumatizar a sus hijos. Y entonces no quieren hacer esto y están estresados y están angustiados porque si hago esto, si le digo lo otro, si no hago esto, si hago aquello. Y parece que ya están paralizados. Sí, o piensan que tales conductas de los hijos es culpa de ellos. O viceversa, muchos hijos piensan como... Es que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá. Sí, o sea, yo estoy imitando el comportamiento de mis padres. Exacto. Entonces creo que esa corrección es muy importante también para nosotros hoy, como lo fue para ellos allá, también para nosotros hoy. Es decir, los hijos que están resentidos culpando a sus padres. De nuevo, no vamos a negar que ha habido crianzas abusivas, no vamos a negar que ha habido pecado en la crianza, pero si hoy tú eres una hija o un hijo que ha sufrido el pecado de una mala crianza abusiva, pues lo decimos con cuidado. Tienes un Señor que es vengador, tienes un Señor que hace justicia, tienes un Señor que está para ti, para ayudarte, pero no puedes seguir enquistado en que eso es culpa de ellos. En una medida sí es culpa de ellos, pero los que venimos a Cristo, Cristo ha tomado todo esto para que seamos libres de eso, ¿cierto? Pero del otro lado, si eres un padre que está muy asustado, los padres primerizos que van a traumatizar a su hijo, de alguna manera estén tranquilos, es decir, hagan las cosas con una conciencia delante del Señor, a sabiendas que sus hijos tomarán decisiones y que sus hijos serán responsables de esto. Claro, tan importante eso de la responsabilidad del hombre. O sea, finalmente el corazón del hombre responde, el hijo responde y el alma es la que peca. Y no es culpa de los padres, o sea, puede haber crianzas muy malas y los hijos responden bien, entonces no depende de Sí, y eso es muy importante porque hay una idea digamos, en algunas corrientes, en algunas iglesias donde se habla del pecado generacional, y esto es una de las cosas que la Biblia en varios pasajes, y este es uno de ellos, está diciendo no, cada uno es responsable delante del Señor y el que viene y bajo la sombra de sus alas haya refugio y reposo, allí hay salvación y restauración de todas las cosas, tanto el que tiene culpa porque hizo daño a sus hijos y tanto el que tiene miedo de hacerle daño a sus hijos y el que está resentido porque le hicieron daño a sus padres. ¿Por qué adoraríamos en este pasaje? Bueno, adorarlo porque me encanta el versículo 3, él dice que Él es dueño y Señor de la creación, Él es dueño, dice todas las almas son mías en el versículo 3. Entonces, Él es el dueño y Señor, Él es justo y el alma que peque morirá. Adorarlo por eso, porque eso nos da esperanza. Es decir, yo tuve una crianza muy difícil, tú también, pero nosotros hoy tenemos esperanza de venir a Él, que Él hace justicia. Pero también si el Señor nos daría hijos en un momento, también estar tranquilos, con una conciencia tranquila. Entonces le adoramos porque Él es el dueño y Señor de la creación, porque Él es justo y porque todas las almas le pertenecen y por tanto todas le rendiremos cuentas. Wow, amén. Amén. ¿Quieres orar? Sí. Señor, nosotros confesamos delante de ti las maneras culturales, psicologizadas de la crianza. Tanto los padres que están tan asustados, Señor, y hasta con un miedo pecaminoso porque desconfían de ti, como los hijos que están resentidos y culpando y no asumiendo las responsabilidades y culpando a otros. Señor, por favor, perdónanos esta tendencia de nuestro corazón de
autojustificarnos, de decir que eso es culpa más bien de otros. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Y también, Señor, te adoramos, porque qué bueno es saber que tú eres el dueño y Señor, que cada alma te pertenece a ti y que individualmente cada uno de nosotros nos presentaremos delante de ti un día a darte cuenta. Y no solo un día, desde hoy, desde cada instante, desde siempre ha sido así. Cada alma ocurre lo que le ocurre delante de ti. Pero un día, Señor, tú llamarás a juicio a cada uno, porque cada uno debe rendirte cuentas a ti, porque tú eres el dueño y Señor. Te adoramos, te exaltamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pausa con esta canción y ya volvemos. Hemos pecado, nos alejamos de ti, nos apartamos de tu ley en nuestro vivir. Reconocemos nuestra rebelión. Ten piedad conforme a tu misericordia, oh Dios. Solo tú puedes perdonar nuestro error. Crea en nosotros un limpio corazón. Renueva un espíritu recto conforme a tu misericordia, oh Dios. Bueno, seguimos meditando en este devocional, la responsabilidad individual del hombre. Vamos ahora con nuestra segunda parte de súplica y acción de gracias. Sí, mira que me gusta la idea de volver a leer el texto. Estamos en el capítulo 18, versículos del 1 al 4. Sí. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo. Mías son. El alma que peca, esa morirá. Entonces creo que este texto parte de corregir esa idea de las maldiciones generacionales, de las ataduras, de las cadenas, de corregir ese impulso de nuestro corazón de culpar a otros. Eso es culpa de otro. Que porque imitamos, recibimos. De hecho, el verso 14 me gusta mucho porque dice: pero si tiene un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido y viéndolo no hace lo mismo, pues este no va a recibir el castigo. O sea, tú puedes mirar, tú puedes observar la conducta de alguien y decidir en tu corazón no hacerlo. No seguirla. No seguirla. Sí, ese es el llamado. Creo que la súplica aquí es que el Señor traiga a nosotros la convicción de este pecado de autojusticia. Nosotros intentamos de todas maneras, de todas las formas posibles, autojustificarnos para no asumir nuestra culpa. Claro. En la consejería, amor, seguro tú lo has visto, familias, esposos, es decir, cónyuges, hijos, que uno dice: hermano, es que todo este conflicto que está aquí partiría o sería distinto si tú te arrepientes. Claro. Si tú reconoces que en esencia eso es un pecado. Claro, y toda la vuelta que le damos para simplemente decir: es que soy orgulloso, es que soy, no sé, perezoso. Claro, o es como que yo me arrepiento solo si tú también te arrepientes, ¿sí ves? Pues involucro a otros más, o sea, que yo no sea solamente la responsable, como eso de querer, como no solamente yo quedar mal, que otros también queden mal. Sí, exacto. Entonces, que Dios nos libre de ese autoengaño, porque de nuevo, Él hace responsable a cada alma. Así que piensa en el contexto de una familia, los hijos, papá, mamá, abuela, si está ahí viviendo con ellos, no sé. Dios está viendo a todos en conjunto, pero también a cada uno individual. Así que yo creo que la súplica es
Si tú, hijo, adolescente, joven, anciano, etcétera, arrepiéntete de tu parte, que el Sí. Señor te dé esa convicción que es por el Espíritu Santo que nos convence a nosotros. Arrepiéntete de tu parte, o sea, el otro, es verdad que el otro puede estar pecando, pero tú arrepiéntete de la tuya. A mí me parece que esto es una súplica fundamental. Sí, Mm. sí. ¿Y por qué daríamos, o qué acciones de gracias vemos aquí en este texto? Bueno, la primera acción que yo veo, amor, es asumir la responsabilidad individual que toda persona tiene delante del Creador, un poco como la súplica, es decir, asume, hermano, asume, amigo, asume, joven, señora, adulto mayor, abuelita, niño, asume, por Dios, asume que tú tienes una responsabilidad en esto. Es decir, asume tu parte. Aún uno tendría que asumir que alguien está pecando contra mí y que yo tengo que venir al Señor Sí, a decirle, ven y hazme justicia, si es eso. claro. ¿Cierto? Pero asume tu parte. Yo creo que este texto tiene un llamado porque él insiste, mira, esto no va a volver a ser así. Y eso es muy lindo porque no va a volver a ser así. Es porque a los que son suyos, el Espíritu Santo los lleva a la verdad y los convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, esta promesa es gloriosa, es decir, clamemos al Espíritu Santo para que asumamos cuál es nuestra responsabilidad individual. Dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. También creo que es difícil para los padres pensar en que en esta responsabilidad individual, ellos no son responsables de la salvación de sus hijos o entre las familias, ¿cierto? Creo que es doloroso también asumir la responsabilidad individual porque eso nos deja del otro lado. Pues uno en consejería ve muchas veces que viene la mamá angustiada, atiéndame a mi hijo, o familia, mire, mi hermano está en esa situación de su matrimonio. Nosotros entonces, mismos, con nuestras familias. Claro, entonces eso también es como, bueno, doloroso. Difícil, una acción de sí. aceptar la responsabilidad individual. Tienes razón, sí. Es doloroso. Tienes mucha razón, amor, y qué bueno que lo has traído aquí porque me parece que es un asunto muy recurrente. Nosotros mismos, ¿no? En nuestras familias, que muchos, la mayoría no son cristianos, y uno quisiera como hacer muchas cosas para que sí. Y asumir eso es humildad. Y decir, Señor, solo tú los puedes convencer, cumplimos nuestra responsabilidad de predicarles con una conciencia delante del Señor, pero solo tú lo puedes hacer. Amén. Sí, Bueno. amén. ¿Quieres orar tú entonces? Sí. Señor, ante la realidad, Señor, de que la responsabilidad es individual, de que el alma que peque esa morirá. Señor, nosotros te suplicamos con un corazón humilde, Señor, que nosotros podamos asumir delante de ti, Señor, nuestro pecado. Porque para los que somos tuyos, Señor, asumir el pecado, Señor, no es que nosotros vamos a cargar la culpa. Perdónanos cuando cargamos a otros con nuestros pecados, cuando culpamos a nuestros papás, a las personas que tenemos alrededor, al gobierno, a la escuela. Pensando, Señor, que eso es una solución y es una forma de autojustificarnos, de negar que tú eres, Señor, el que puede cargar el pecado. Tú eres el único, Señor, que nos puede justificar y que nosotros podemos acercarnos a ti, Señor, y ser limpiados. Gracias, Señor, porque nosotros somos privilegiados, Señor, de que no tenemos que esconder el pecado, sino que podemos ir a ti con confianza. Te suplicamos, Señor, que podamos hacernos cargo de nuestro pecado, la responsabilidad individual que tanto mencionamos, Señor, en el ámbito cristiano. Y nuestra responsabilidad es reconocernos pecadores y asumir que sí, que nuestro corazón tiende al mal. Y también, Señor, queremos que tú nos ayudes, Señor, a vivir la realidad de esta responsabilidad individual, que es doloroso, Señor, al ver a nuestras familias, al ver a las personas que no creen. Seguramente es muy difícil, Señor, para los padres ver a sus hijos perdidos y sentirse culpables, tal vez de que la conducta de ellos tiene mucho que ver con los errores que ellos han cometido. Y seguramente que sí, pero para esto, Señor, hay consuelo, hay perdón, hay restauración. Pero, Señor,
Convences también a los padres que finalmente los hijos toman decisiones, porque todas las almas son tuyas y te pertenecen. Y el alma responde, el corazón de estos hijos ha respondido. Y también a los hijos, Señor, convéncelos que no es la responsabilidad de sus padres. Y esto te lo pedimos, Señor, para tu iglesia. Trae un nuevo pensamiento, Señor, una nueva conciencia, Señor, sobre este tema. Por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este devocional. Nos alegró mucho compartir con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.